Muy buenas noches, estimados amantes del derecho, miembros de la orden y público en general. Esperando se encuentre muy bien por casa, les saluda Edison Alarcón y en nombre del equipo académico de ebook 360 y de los coorganizadores, los colegios de abogados de Callao, Huánuco, Moquegua, les doy la más cordial bienvenida a esta 17ª sesión académica del presente diplomado de especialización en asistente en punto fiscal y administrativo. Estimados colegas, a manera de introducción, esta vez vamos a hacer no una introducción respecto a los ponentes y temas que hemos abordado, sino respecto a los módulos. Recordarán, son algo de 11 módulos que se han ofertado para disertarse en un total de hasta 20 sesiones, los cuales hasta el día de hoy, siendo ya la sesión 17, con el tema del día de hoy, ya se ha cumplido con todos los módulos que se ofertó, lo cual de gran manera nos permite decir de que técnicamente solo quedaría una clase para la culminación del presente y de ahí ya pasamos a las evaluaciones. El módulo que queda pendiente y que el día de hoy vamos a avanzar es un módulo muy importante que prácticamente parte de los conocimientos que hemos ido avanzando en las sesiones anteriores. Y en esa línea, estimados colegas, amantes del derecho, miembros de la orden, el día de hoy nos acompaña el doctor Martín Edén Apazamamani. Así es, colegas, muchos lo hemos escuchado de las reflexiones, de los comentarios y testimonios que aquí se han dado sobre el doctor Martín Elena Passamamani. Nos está acompañando, lo van a conocer para los que todavía no lo conocen. Él es fiscal provincial, titular penal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mariano Melgar. El doctor es un amante del derecho, egresado de la Casa de Estudios en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. En esa línea, el día de hoy, el doctor va a abordar sobre la cadena de custodia. Así es que a aprovecharlo. Cualquier duda, pregunta que ustedes puedan tener, ya saben, tienen dos alternativas. La primera, pueden comentarla mediante el chat de Zoom o en su defecto el chat de Facebook. Y de otro lado, pueden levantar la manito y participar de frente. Muy buenas noches, estimado doctor Martín Medina Passamani. Bienvenido nuevamente a EIBUC 360. Puede empezar cuando usted guste. Adelante, doctor. Bienvenido. Muy buenas noches, Edison. Bueno, agradecer nuevamente tu presentación. Creo que ya nos conocemos ya años y como tú dices, somos amantes del derecho, ¿no? El querer siempre aprender un poco más y más cada día de figuras como la que hoy día se va a disertar, ¿no? Una figura que de una u otra manera eh, ha habido muchos comentarios, hay bastantes discursos sobre el tema de la cadena de custodia. Creo que vamos a tratar de orientarlo, ¿no? al diplomado, que es precisamente la especialización en asistente administrativo, asistente de función fiscal. El que les habla también fui asistente administrativo, fui también asistente de función fiscal, o sea, son dos eh, mm, cargos que se tienen dentro de la fiscalía. eh, y obviamente, ¿no? En el tiempo en el que yo estuve como asistente administrativo, todavía estamos con el antiguo código, ¿no? Ya cuando estuve como asistente de función fiscal, y ya entramos con lo que es el nuevo código procesal penal, ¿no? Y evidentemente, esta eh, implementación del nuevo Código Procesal Penal, en el que también participé como miembro del equipo interinstitucional, representando al Ministerio Público en su momento, me llevó a entender más o menos su lógica, filosofía, eh, ya sea desde un punto de vista estructural, ¿no? Desde un punto de vista técnico y también desde un punto de vista jurídico, netamente, ¿no? Hablar de eso podríamos hablar días, muchas horas, pero creo que, por ejemplo, ¿no? El tema de la cadena de custodia
para nosotros con el nuevo Código Procesal Penal fue un tema novedoso, ¿no? Y, y evidentemente como asistentes en ese momento, hasta nos daba miedo a tocar una evidencia, ¿no? Ya porque se hablaba de la cadena de custodia, que no se había hecho bien los embalajes, que no se había llenado bien los formatos, ¿no? Y esa es una tarea también del asistente de función fiscal, de una u otra manera, en apoyo al fiscal, ¿no? Ya creo que con el paso del tiempo, ya como fiscal adjunto que fui, y ahora que estoy como fiscal provincial, creo que ya se ha ido de una u otra manera relajando el tema de muchos tabús que existían, ¿no? De la cadena de custodia. Llegó un momento en que pues, son etapas de la aplicación de esta figura de la cadena de custodia, en la cual incluso había casos tan delicados como homicidios, ¿no? O temas como secuestros, donde por la sola mal llenado de un acta o de un formato, se caían grandes casos, ¿no? Y se cuestionaban, ¿no? El mal llenado de las cadenas de custodia. Creo que esto que les acabo de indicar como preámbulo nos lleva a que vayamos reflexionando un poco de cómo más o menos ha ido evolucionando nuestra figura y como les voy a mostrar en una casación última, vamos a ver que el tema de la cadena de custodia también en cuanto a su naturaleza, yo creo que eso es hablar técnicamente en cuanto a su naturaleza, no viene a ser precisamente un requisito de validez del medio de prueba o en sí de la prueba, ¿no? También ahí tendríamos que saber utilizar los términos jurídicos apropiados. Vamos a tratar de hacerlo. Si no, ya esta casación, por ejemplo, que le vamos a mostrar, indica que la cadena de custodia no es un fin en sí mismo, sino es un medio para la preservación, seguridad, custodia precisamente de los medios de prueba, de las evidencias, ¿no? Bueno, creo que les he dado un poco un preámbulo de mi práctica, ¿no? O sea, de mi relación con la figura. ¿Qué más le podría decir sobre este tema? Sí, pues efectivamente, creo que es lo más importante, ¿no? Un momento en la evolución de su aplicación en el cual se caían grandes casos y eso es lo que vamos a tratar de hoy día de aclarar y tener claro, ¿no? A ver, comenzaremos. Les voy a compartir mi diapositiva para... a ver. Este es. Creo que todos logramos visualizar las diapositivas, ¿no? No sé si alguien me ayuda de de los participantes. Sí, doctor, se puede Ya. visualizar. Gracias, Edison, gracias. Mm, mucha de la información que les he traído lo he ido recopilando. En realidad, por la cuestión de hora, lo he ido reduciendo, pero vamos a tratar de sacar jugo a todos los rubros que vamos a tocar. Por ejemplo, el tema de la historia es muy importante, ¿no? El tema de la historia eh, uh-huh. Ya. Como forma se indica en la diapositiva, a partir del siglo XIX, inicios del siglo XX, se puede hablar de cadena de custodia ¿no? de los elementos de prueba en el proceso penal, pues los adelantos de la época hicieron que al lugar del suceso
y todo lo derivado del mismo fuera valorado por especialistas de diversas ciencias que se encargaron de levantar esas huellas, muestras, evidencias hasta su análisis pericial. Como ustedes, como les indiqué inicialmente, con el código del 36, o sea, 1936, que era el código de procedimientos penales, no se conocía, bueno, por lo menos de mi experiencia y un poco de lo que vamos investigando, no se conocía mucho, bueno, nunca escuché hablar de la cadena de custodia, ¿no? Y ¿por qué se comenzó a hablar de cadena de custodia? Un poco, mm, más o menos les doy un contexto, ¿no? Estos códigos de procedimientos penales de naturaleza mixta, ¿no? Ya tenían algunas instituciones acusatorias, pero fundamentalmente una base inquisitiva, ¿no? Su origen español, muchos de los códigos que se aplicaron anteriormente en nuestra región, o sea, en Latinoamérica, tienen pues ese origen del civil law, ¿no? No teníamos un origen, influencia del common law. Eh, eh, Creo que ya por los esfuerzos de algunos tratadistas, algunos propulsores, eh, tenemos a Alberto Binder, ¿no? Al propio Beitelman, ¿no? En el tema de litigación, que nos ha brindado muy buenos, grandes datos sobre la litigación oral. No se conocía mucho esto en Latinoamérica, éramos un sistema netamente escriturario, el sistema oral era casi nulo, ¿no? Sino en los casos graves, ¿no? Donde llegabas al tribunal correccional, el famoso tribunal correccional. Pero creo que la aparición de la figura de la cadena de custodia va a tener implicancia en que en la cientificidad, ¿no? Que se le da ya al ámbito procesal en la búsqueda y recolección de los medios de prueba, por la aparición precisamente ya de de la institución de la criminalística, conforme, vamos, ahorita lo voy a leer este tema, ¿no? Entonces, hoy en día ya se habla hasta de odorología, ¿no? Ya otros países tienen banco de datos de ADN, no lo tenemos nosotros, y obviamente más sofisticado, ¿no? Pero ya gozamos de, por lo menos Perú, ya goza de algunos sistemas, por ejemplo el AFIS, que nos permite hacer una búsqueda de huella digital, ¿no? Por lo menos, ¿no? Con la de las personas prontuariadas, ¿no? Igual sí en implementación este tema, pero creo que en pocas palabras es el avance de la ciencia, el avance de la tecnología, creo que se aplica en la ciencia, que nos lleva mm, a, a poder acreditar los hechos, ¿no? Valga la redundancia, con base científica de diversos tipos de ciencias, ¿no? El avance de la medicina legal, ¿no? ¿No? Es muy importante, ¿no? El mismo Ministerio Público actualmente ya tiene, ¿no? Su área criminalística también, ¿no? En lo cual muchos de los fiscales echan mano a, a, a diferencia del área criminalística, ¿no? De la policía. Creo que el tema también de la especialización en el área de la criminalística nos lleva siempre como vamos a ver más adelante, al tema y reflexionar a la manera, recojo de las evidencias, de los medios de prueba, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, sabemos que a una escena generalmente llega un policía interventor, ¿no? Y el policía interventor realmente, lejos de lo que pueda decir código que tiene que comunicar el fiscal,
pero al momento de la intervención, básicamente se encuentra realmente ante una escena del delito, pero que la podemos ver desde varias perspectivas, ¿no? Él puede tener una visión de la escena del delito, de lo poco, lo mucho que lo han capacitado en la escuela de la policía, y a través de del ejercicio de su carrera como policía, pero realmente él, al ser el primero que llega al lugar, va a tener una visión muy reducida y quizás, hasta por qué no decir, muy sesgada de cómo ingresar, sería la palabra, cómo abordar, creo que es el término que se utiliza generalmente en la criminalística, el abordar esa escena, ¿no? Esa es la palabra. Entonces, en eso, evidentemente, podemos ver muchas series, tenemos el NCIS, tenemos SI, ¿no? En donde de una u otra manera estas películas nos demuestran qué tan avanzado, qué tan avanzado está la policía científica, ¿no? Se puede decir, o no sé si, no sé muy bien cómo es la estructura esto en Estados Unidos, pero que evidentemente que hace la vez de la policía criminalística acá, ¿no? Pero su nivel de abordaje de la escena es tan pulcro y evidentemente denota una capacitación pues, extrema, ¿no? Se puede decir, ¿no? Si no ideal, ¿no? Se puede decir, del abordaje de la escena de crimen. Entonces, eso pues, se podría decir en nuestro país es casi nulo, ¿no? Casi inexistente, se podría decir. Las capacitaciones que nos hacen a los fiscales también de cómo direccionar la estrategia fiscal, siempre va a ser desde un punto de vista jurídico, ¿no? Nosotros tenemos capacitaciones de abordaje en el crimen, pero este abordaje es netamente del área criminalística, ¿no? Es más, o sea, el fiscal yo creo que, si bien es cierto, tiene un poder de dirección de la investigación, el, los conocimientos obviamente especializados siempre los va a tener la policía criminalística, dado su capacitación. Pero a donde quiero llegar, quiero que quede claro esto, es que el trabajo tiene que ser conjunto, ¿no? Porque también el fiscal definitivamente va a poder, formar su estrategia en función también a todo ese conocimiento que evidentemente tiene que ser muy pertinente, ¿no? Eh, Ahí, por ejemplo, quiero denotar que un fiscal, para direccionar el ingreso o el abordaje de una escena de crimen, tiene que tener, lejos de la capacitación, también mucha práctica, ¿no? Creo que un fiscal va a poder manejar mejor, ¿no? Eh, el abordaje de una escena de crimen, entre más escenas de crimen haya intervenido, ¿no? Como consecuencia de sus casos. Y ahí es muy importante saber que cada escena de crimen, que definitivamente es totalmente diferente, tenemos escenas de crímenes, por ejemplo, de temas que están lindando contra la vida, cuerpo, la salud. Tenemos escenas de crimen donde se ha afectado el patrimonio, donde se ha afectado la libertad, o donde se han cometido delitos sexuales o delitos empresariales, también, ¿por qué no decir? O ahora, ¿no? Con el tema de la criminalidad organizada, justo les he traído caso, justo de Castillo Terrones, de una intervención que se hizo al expresidente de Castillo Terrones. Bueno, lo encontré en la net y, bueno, como es de conocimiento público, también lo voy a mostrar, ¿no? Creo que fundamentalmente
Y lo que sí considero que es importante que el fiscal pueda decir que está haciendo una buena dirección, es saber, primero, tener una idea básica de cada tipo de escena, ¿no? Una idea básica, ¿no? Si vamos a entrar, por ejemplo, a una escena de un homicidio, ¿no? Un homicidio, un asesinato, hemos tenido dos feminicidios últimos. Hubiera sido bueno, interesante ver cómo se abordaban las escenas en cada caso. Eh, por, ¿Por qué digo? Porque en de esas dos escenas, por lo menos, que se han dado en nuestra ciudad, la brutalidad, el ensañamiento, vamos a utilizar, ha sido terrible, ¿no? Quiero serte coloquial en ese sentido. Ha sido bien terrible. Estamos hablando de 42 puñaladas o cortes, en un caso y en el otro como 17 o 18 puñaladas. Bueno, creo que ya los números de por sí eh, ya hacen dramático el tema, ¿no? De cómo esas personas perdieron la vida. Tenemos un caso también, creo que ahora hemos escuchado de, de un ciudadano una persona que lo han detenido ya y que habría cometido un delito, habría matado a dos venezolanas y los había arrojado más o menos por la misma zona. Y interesante también cómo la policía, por lo menos, ¿no? La policía hasta ahorita está relacionando los dos casos, ¿no? Eh, y creo que, bueno, yo que trabajo con el área de la DIVINCRE, de la policía de investigaciones que ve casos graves, ¿no? Dado mi cargo de fiscal penal, los grupos que trabajan son grupos que de una u otra manera se conocen, ¿no? Se conocen. Hay bastantes cambios que realiza la policía en Divincri, lo que evidentemente deteriora o no es favorable para lo que les trato de decir, ¿no? Es bueno que un grupo, bueno, antes existía pues, la policía de investigación, la PIF, la famosa la PIF, eh, que, que era una policía pues autónoma, ¿no? De una u otra manera, y, y tenía su propio jefe y los cambios, y definitivamente no había un tema de los cambios, era muy relativo, ¿no? Y consecuentemente, bueno, mi padrino, por ejemplo, fue coronel en esa área, escribió un libro, dado de que toda su carrera fue policía de investigaciones, ¿no? Y eso evidentemente le llevó la capacidad de escribir un libro sobre criminalística, eh, y creo que eso es el resultado, ¿no? De toda su experiencia, ¿no? Pero si vemos rotaciones, cambios de los grupos, tampoco eso no ayuda a la formación de buenos grupos que puedan darnos la capacidad, bueno, tener la capacidad de un abordaje hacia el crimen. No me quiero ir más allá o salirme del tema de la cadena de custodia, pero creo que todo lo que estamos hablando tiene que ver con ello, ¿no? Porque lo que vamos a custodiar es la prueba, ¿no? Y, y el cómo se recolecta. No olvidemos que la prueba tiene tres dimensiones, ¿no? Ya que nos ha dicho el Tribunal Constitucional, ¿no? El derecho a recolectarse la prueba, el derecho a actuarse la prueba, el derecho a valorarse la prueba, ¿no? Y creo que en este último extremo es donde la cadena de custodia tiene fundamentalmente incidencia, ¿no? Lo vamos a ver, ¿no? El tema de la actuación eh, puede ser también porque puede darse un caso como se ha señalado por la Corte Suprema, que hay casos extremos donde sí se puede hablar realmente de una ruptura de la cadena de custodia, ¿no? Una ruptura de cadena de custodia que sí, de una otra manera le puede quitar la eficacia. No sé si eficacia, eso también lo vamos a analizar. Eso es interesante de dictar un curso porque nos vamos a poder tomar posición, ¿no? De ello. Este,
bueno, la Corte Suprema ha indicado de que eso sí le hace perder eficacia, ¿no? Salvo ese caso grave de la ruptura de la cadena de custodia, en donde no pueda convalidarse ciertas situaciones en cuanto en cuanto ya a pasar el estadio de la valoración, ¿no? No olvidemos que el juez, al actuar, también por un principio de inmediación, toma contacto de un tamaño, no sé si término es ese, con medio de prueba, ¿no? Y, y eso es lo que le va a ayudar a formar convicción al momento de valorarlo, ¿no? Actúa y luego se va a encerrar en su oficina y va a decir, a ver, ¿qué valor le voy a dar a esta prueba que hemos actuado, ¿no? Entonces, o este medio de prueba. Entonces, es muy importante tener en cuenta, entonces creo que hasta este punto, como más o menos como conclusión, es que nosotros como abogados es necesario tener bastante conocimientos, sobre todo los que nos vamos a dedicar o nos dedicamos también al área penal, tener bastante conocimiento del área criminalística. Y, y por qué no decirlo, ¿no? Es de necesario, necesario, eh, es muy necesario el tener conocimientos de criminalística. Si es que no hacer por ahora una maestría de esto, ¿no? O un curso de especialización, ¿no? Y como dice, ¿no? Se dice en la diapositiva, Posadas dice, la criminalística es la hija de la revolución operada durante el siglo XIX en las ciencias físico-naturales y sociales, época revolucionaria de las huellas papiloscópicas y la fotografía, la balística, valoración interdisciplinaria que se someten a las pruebas detectadas durante la investigación de un hecho. Esto es muy interesante, valoración interdisciplinaria, ¿ya? Chicos, acabamos de hablar de la valoración probatoria, ¿no es cierto? Pero no olviden que, o sea, el juez no es el único que valora la prueba, ¿no? Eh, no olvidemos que también es el fiscal el que valora la prueba. Hay un momento en que el fiscal, si decide archivar el caso, es porque también hace, o declarar no lugar a formalización de investigación preparatoria, hace una valoración negativa, ¿no? En cuanto a la escasez de medios de prueba que nos pueden llevar a una formalización de investigación preparatoria. Entonces, el destinatario de la prueba no necesariamente es el juez. Técnicamente sí, ¿no? Porque se supone de que a un nivel de la fiscalía nosotros realizamos actos de investigación y ya cuando actuamos prueba, hacemos actos de prueba, ¿no? Actuamos la actividad probatoria, se hacen actos de prueba, ¿no? Entonces, es una clasificación de la teoría general de, de la actividad procesal que es muy importante tener en cuenta, ¿no? Entonces, eh, y los actos de investigación que el código los ha llamado, o sea, lo que nosotros recolectamos son elementos de convicción, ¿no? Pero esos elementos de convicción finalmente la prueba es información, entonces, sin ánimo de equiparar la prueba que se actúa a nivel del juez, porque ahí sí tenemos, en teoría, un escenario de debate, tenemos un juicio oral, ¿no? Donde vamos a tener un tercero imparcial, ¿no? Que es el juez, ¿no? Entonces, vamos a tener una contradicción más manifiesta, se puede decir, porque vamos a tener una teoría del caso contra la otra, ¿no? A diferencia del estadio, por ejemplo, de diligencias preliminares, en donde básicamente es el fiscal que recolecta los elementos de convicción o los elementos de prueba, si así bien suena, ¿no? Pero, eh, así como la cadena de custodia, pues nos vamos a valer de estas ciencias físico-naturales, ¿no? O sociales, ¿no? Que acabamos de indicar. La fotografía, por ejemplo, ¿no?
opiniones o dictámenes de balística, ¿no? El cómo se analiza, por ejemplo, un disparo, ¿no? Tenemos homologaciones que se tienen que hacer, se hacen tanto de la bala, de la bala con el cuerpo, ¿no es cierto? De la bala con el arma, ¿no? Entonces, ahí tenemos principios también de balística, ¿no? Al momento también de levantarse huellas, ¿no? Hay que hacer cotejos con con la persona incriminada, hay que buscar, hay que buscar eh, huellas espontáneas, anteriores, y como en ese sentido también en el tema de la grafotecnia, ¿no? Entonces, les decía, por ejemplo, ya en Estados Unidos tenemos la odorología, ¿no? Ya hay medios tecnológicos que pueden de una u otra manera captar los olores que han existido en la escena, ¿no? Y en su caso realizar algún tipo de homologación con los presuntos incriminados, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Estos medios tecnológicos que captan, por ejemplo, olores de perfumes, olores corporales, que son de una u otra manera, de acuerdo a la tecnología, de acuerdo al avance de la tecnología, que son muy particulares, ¿no? A cada ser humano. Entonces, el avance de la biología, ¿no? La biología molecular, por ejemplo, ¿no? Es muy importante que, por ejemplo, como asistentes o como asistentes en función fiscal, hagan un debido oficio, ¿no? ¿Qué es lo que realmente se está pidiendo, ¿no? Si vamos a pedir una homologación comparativa, con qué eh, vestigio, ¿no? O con qué rastro. Es importante saber hacer un buen oficio para que también el área correspondiente pueda hacerlo específicamente, ¿no? Eh, y es por eso que, como les dije, la valoración interdisciplinaria nos va a servir precisamente para que el fiscal en su momento pueda decidir si tiene un caso o no y en base a ello formalizar la investigación preparatoria. Pero el fiscal al momento de formalizar la investigación preparatoria ya debe tener ya precisamente ya todo un resultado de estas áreas científicas, ¿no? Si va a partir, por ejemplo, de que A mató a B con un cuchillo en la cual se encontró su huella digital, antes de la formalización ya tenemos que tener ese dictamen pericial, ¿no? Homologativo, o en su caso, si, por ejemplo, hubo una defensa por parte de la víctima, en la cual quedaron huellas hemáticas, ¿no? Esto ya tenemos que tener una pericia biológica en ese sentido, en la cual se ha encontrado estas huellas hemáticas, que estas huellas hemáticas han tenido ADN y también se ha hecho este ADN comparativo, ¿no? Esta prueba de ADN comparativo con tal persona, ¿no? Entonces, incriminada. O si es que se encuentra un video donde hay una persona que tiene determinadas características, hacer un antropométrico, no una pericia antropométrica, en la cual hacer un cotejo entre estas personas y ya el incriminado tiene que haber ido a la DIVINCRI, al área criminalística, haber dejado sus fotografías, haber dejado si hablamos de movimientos, ya sus datos previos a la policía, ¿no? U otras fotografías o videos donde ellos tienen, para que se hagan esas homologaciones y se pueda establecer en gran medida, mucha probabilidad. Por ejemplo, ¿no? No olvidemos que todos los dictámenes que se emiten son pruebas. En la teoría de la prueba nos han enseñado que hay pruebas de certeza y hay pruebas de probabilidad, ¿no? Generalmente las pruebas científicas siempre son de probabilidad, ¿ya?
Un ejemplo claro de esto es el tema de del ADN, ¿no? El 99.9. Al no tener el 100%, va a caer siempre en el saco de ser una prueba de probabilidad, ¿no? Entonces, eso no olvidemos, ¿ya? Vamos a seguir avanzando. Entonces creo que esto de la interdisciplinariedad es muy importante porque primero que hace esta valoración es el fiscal, ¿ya? Esta valoración interdisciplinaria de estos varios dictámenes que se van a emitir. Lo primero que les he traído es lo más básico, ¿no? Cuando, con esto se inicia la cadena de custodia, ¿no? Con esto se inicia la cadena de custodia, con estos formatos, ¿no? Entonces, como el fiscal les va a pedir que impriman estos formatos y al momento que los lleve, van a tener que ustedes llenarlos, saber llenarlo, ¿no? Saber llenar estos formatos. Obvio que les van a preguntar en los exámenes también de estos formatos, ¿no? He visto preguntas en ese sentido. Ya veremos después si están bien llenados o no están bien llenados. Bueno, acá les he traído algo básico, ¿no? Vemos una firma, la hora del embalaje, ¿no? La descripción, ahí también veremos si realmente está bien o no. Pero creo que para formarnos una idea de ello es importante, ¿no? Acá tenemos otras fotografías más de cómo se ha embalado, cómo se embala la cadena de custodia, ¿no? Las firmas, que también lo vamos a analizar. Después, tenemos un acta, por ejemplo, aquí es el acta de una intervención que se realizó a José Pedro Castillo Terrones, ¿no? En su casa, ¿no? Por el equipo especial de lucha contra el poder, ¿no? Ahí vemos, lo vamos a leer las partes más pertinentes, les estoy mostrando para que vayan teniendo una idea, ¿no? En este caso también se levantó las cadenas de custodia respectivas, podemos ver. Y también vamos a analizarlas ahorita, ¿no? Si es que están bien llenadas o no. Pero vamos a pasar básicamente a los pasos en la cadena de custodia. Bueno, algunos dicen que 9, algunos dicen 11 pasos, pero creo que en todos de una u otra manera recolectan el, la, el decurso, ¿no? De cómo tiene que ser, ¿no? Esto por ejemplo, conforme a la guía de procedimientos criminalísticos de la Policía Nacional, tenemos que primero asegurar el área hasta que lleguen los peritos, ¿no? Tenemos sellar recojo de los indicios y evidencias, el etiquetado, ¿no? El envase que contiene la muestra, el sellado de la muestra, la anotación de hora y toma de muestras, ¿no? El inicio de cadena de vigilancia, firma de quién toma la muestra, quiénes participaron, ¿no? Ahí te vamos a ver eso con los ejemplos con las fotografías que hemos sacado. Tenemos la solicitud de resultados del laboratorio, el envío de muestras al laboratorio, la verificación de almacenamiento de la muestra en el laboratorio, la asignación de muestras a un perito para dictamen, la remisión de muestras y dictámenes a autoridad competente, ¿ya? Vamos a, de una otra manera, abordar cada uno de ellos, ¿ya? Muchos pueden decir que muchos pueden decir que la cadena de custodia, bueno, vamos a ver muchos conceptos de cadena de custodia, ¿no? Vamos a ir a la diapositiva. Tenemos un concepto simple, ¿no? Que establece que la cadena de custodia básicamente es un procedimiento, ¿no? Obviamente para asegurar la integridad de la muestra, ¿no? Pero lo toma como un procedimiento, ¿no? Entonces, podemos conceptuar, ¿no es cierto? Utilizando siempre los instrumentos conceptuales que tenemos, intelectuales,
¿no? Tenemos la abstracción, en este caso la conceptuación, ¿no? Que parte de que es un procedimiento. Sí, efectivamente es un procedimiento. No está en cuestión eso. Tenemos otro concepto. La cadena de custodia es un mecanismo, dice, ¿no? Que tiene como finalidad demostrar la autenticidad de los medios probatorios y la evidencia física. Acá se le mira más que todo como un fin, ¿no? Un fin, ¿no? Un medio que tiene un fin, ¿no? Específico, ¿no? Podemos también conceptuarla como un conjunto de medidas que tienen como fin preservar la identidad, integridad de los elementos materiales probatorios o evidencias físicas y asegurar el poder demostrativo de la prueba, ¿no? Aquí ya tenemos un concepto un poco más interesante, ¿no? Un conjunto de medidas, ¿no? Veremos que como vamos a ver en los pasos, efectivamente, ¿no? O sea, si lo tomamos como un procedimiento, entonces el abordaje de la cadena de custodia no se termina en un mero documento, ¿no? Un mero documento como vimos aquí, ¿no? O sea, no se agota en levantar un formato y llenar el nombre de quien inicia la cadena de custodia y así sucesivamente, ¿no? Sería advertir el fenómeno como algo estático, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos adherido a la posición de que tenemos que ver el antes, el durante y el después de la operatividad de la figura, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si lo analizamos como un procedimiento, evidentemente la cadena de custodia no se reduce a ser un mero formato en donde tienen que consignarse nombres de todos aquellos que de una u otra manera han tenido relación con, con, con la cadena de custodia. No olvidemos que ustedes que están optando por capacitarse para ser asistentes en función fiscal o asistentes administrativos, en muchos casos ustedes van a ser las personas que van a transportar la cadena de custodia. Entonces, y muchos de ustedes van a poner su nombre, como pueden ver, ¿no? Se consignan su DNI, su cargo, ¿no? De quién reciben la cadena de custodia, a qué entidad pertenecen, su firma y observación. Pero eso es también tener una visión muy reducida del fenómeno, ¿no? Aunque no lo crean, el hecho de transportar una cadena de custodia, por ejemplo, desde la fiscalía al Poder Judicial, o al Poder Judicial o a la policía, tiene mucha relevancia, ¿no? Tiene mucha relevancia primero, porque puede ser objeto de una pérdida, puede ser objeto de un daño, ¿no es cierto? Puede ser objeto de una alteración dolosa, ¿por qué no decirlo, no? Y muchas otras situaciones que puedan afectar la eficacia, ¿no? De- del elemento de prueba. Entonces, ponernos en múltiples supuestos que se han ido dando a través de la jurisprudencia, puede sernos de mucha utilidad saber, ¿no? Por ejemplo, trasladar, por ejemplo, un CD, por ejemplo, ¿no? Que justo hemos tenido una capacitación sobre este tema. Había sido todo un mundo, ¿no? Yo como fiscal la verdad generalmente agarras un CD, lo pones te lo traen, ¿no? Armas caen en custodia, porque un CD se puede considerar un documento, pero si el CD, por ejemplo, trae un, una, una prueba de un video que se ha obtenido precisamente de una cámara de vigilancia, y esa cámara de vigilancia ya no va a poder volver a reproducir ese, esa, esa imagen. Evidentemente ese CD se convierte en fundamental en una investigación. Entonces, colocarlo ya sea en cadena de custodia, colocarlo en la carpeta, y la cual después lo vas a colocar dentro
de muchos otros expedientes, va a generar que este medio de prueba incluso pueda destruirse o malograrse, ¿no? Valga el término. Entonces, y ya no tener esas imágenes, ¿no? Entonces, creo que la forma del traslado o ya crearse en el área de custodia, ya lugares especiales donde se van a cuidar los CDs, ya es un tema de preocupación en el Ministerio Público, ¿no? Ha habido casos, ¿no? A veces nos tiene que pasar situaciones para que se le tome mucha preocupación a este tema de la custodia y de la forma de custodia también, ¿no? Forma de custodia de los medios de prueba. Yo quiero de una otra manera hacerlo interactivo esto. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento, alguien que haya tenido algún tipo de experiencia o relación. De repente tenemos ya asistentes de función fiscal, abogados que han tenido alguna cuestión, que tengan una cuestión respecto al tema de la cadena de custodia, hasta donde nosotros hemos podido desarrollar. Ya tenemos a David Perca, Paul Fernando, Omar, Verónica, no sé si nos seguirán. Doctor, aparentemente todo claro hasta el momento. Apenas haya alguna pregunta, le voy a mencionar. A ver, para que trabajemos. Estimados colegas, recordándoles que si desean o tienen alguna duda respecto a lo que se está comentando sobre los módulos, todo ello, pueden hacer sus preguntas en el caja de comentarios o levantando la manito para poder participar. Hasta mientras va sucediendo ello, doctor, podemos seguir avanzando. Ya. Entonces, creo que la visión estática de la cadena de custodia no es la idónea, ¿no? No crean, ¿no? O sea, yo tuve un momento de, como asistente de función fiscal, de ver esto estáticamente, ¿no? Decía, bueno, esta es la cadena de custodia, ya, y si me lo está pidiendo, ¿qué digo, no? El fiscal bueno, antes las fiscalías eran primera, segunda, tercera corporativa, perdón, de tercera fiscalías, por fiscalías, ¿no? A veces el fiscal quería prestarse el expediente y en el expediente estaba anexada la cadena de custodia, y entonces, o sea, decíamos, no, pues si le vamos a prestar el expediente donde está la cadena de custodia, entonces también fírmenos la cadena, ¿no? Para que no se rompa, decíamos, ¿no? No se rompa la cadena de custodia. Entonces, cuando todavía teníamos la idea de que la cadena de custodia iba pues, en el expediente, ¿no? Ahora ya la cadena de custodia ya no van, ya se va desarrollando mejor ya los criterios, tenemos un reglamento de cadena de custodia, tenemos un área ya de custodia de cadena de custodia, en donde ya evidentemente ya también la policía sabe y también la propia policía tiene su área especial, ¿no? Entonces, ya podemos prestar el expediente sin ningún temor, ¿no? De que se afecte la cadena de custodia. Pero antes, no duden que este formato A7 teníamos que hacer una continuación, ¿no? Una continuación, a veces de 4, 5, 6, 7 hojas, ¿no? Así se llegaba a ese extremo, ¿no? Vamos a continuar, entonces, como bien nos dice una nueva de preguntas. El tema del hallazgo y la custodia del lugar del hecho o escenario de crimen. Ya. Evidentemente, una cosa es la escena
del delito. Si somos penalistas entendemos que estamos hablando de un hecho punible y un delito, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? Igual el abordaje del lugar, del presunto lugar o escenario del crimen, puede dejar de serlo porque simplemente nos vamos a encontrar ante, si que queremos establecer si ha habido, si una persona ha sido objeto de un asesinato, de repente puede ser netamente un suicidio, y entonces ya no hablaríamos de un hecho punible, ¿no? En estricto, ¿no? Entonces, precisamente es el abordaje a ese escenario, a esa escena, perdón, que nos va a permitir determinar qué realmente ha sucedido históricamente hablando, ¿no? Y ahí viene la diferencia entre lo que es la escena de crimen y el escenario del crimen, ¿no? El escenario es un lugar mucho más amplio, ¿no? O sea, no olviden de que eh, fácil es decir, no, tenemos una escena de crimen cuando encontramos una persona que ha sido ultimada, asesinada, ¿no? En un lugar y entonces decir, esa es nuestra escena de crimen, ¿no? Pero ahí la experiencia nos demuestra porque eso no es, eso es un tema básico, ¿no? Un tema sencillo, ¿no? Eh, Delitos de organización criminal, bueno, se cometen paralelamente en todo el nivel nacional y tenemos en todo caso escenas donde se desenvuelven toda esta organización, escenarios que son mucho más amplios, donde actúan todos sus integrantes, ¿no? El tema del narcotráfico también es un tema que siempre es un delito complejo, el tema de trata de personas, delito de proceso, ¿no? Complejo también. Entonces, ya hablar de una escena de crimen en sí ya es muy relativo, ¿no? Entonces, ahí tenemos más que todo un escenario, ¿no? Del crimen donde vamos a poder, primero, al saber abordarlo, vamos a primero, ¿no? Trabajar ya sea deductivo, eh, eh, inductivamente, saber abordar nuestro caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el equipo, por ejemplo, especial, ¿no? De lucha contra el poder, generalmente trabaja con también las organizaciones criminales y entonces ellos primero arman una estructura de la organización y en función de eso comienzan a ver en dónde o en qué áreas, ¿no? Por ejemplo, se desenvuelven, ¿no? Ya, ya sea en una entidad en este caso el Poder Ejecutivo, o un gobierno local, un gobierno regional, ¿no? Entonces, si ustedes, o sea, consideran que eh, el hecho es aislado, eso es casi, hoy en día nos podemos dar cuenta que eso es tener una idea muy reducida de cómo actúan los delincuentes de cuello blanco, ¿no? Nunca, ya no podemos hablar de solamente si el alcalde es el único que ha cometido, no, ya un tema de peculado, ¿no? Ya hablamos de si ha cometido un peculado, ha cometido también una colusión, ha cometido nombramientos ilegales, etcétera, 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 ¿no? De personal, tenemos el caso ahora, el caso de la esposa del, de nuestro gobernador, ¿no? Que sí intervenía. Entonces, evidentemente no creo que se esté buscando solo teniéndose la idea de que es la esposa, ¿no? La, una, la única autora, ¿no? De, de esta organización, o la única integrante. Creo que poco lo que se nos da información, pero temas mucho más amplios. Entonces, el apoyo de, una, de un equipo multidisciplinario es fundamental, doctores. Es fundamental. Entonces ya no es el fiscal nomás que va
hasta no, se necesita, frente a estas grandes organizaciones criminales, se necesita contadores, por ejemplo, y estos contadores también tienen que saber algo de cadena de custodia, ¿no? ¿No? Se necesita ingenieros que nunca han estudiado derecho, pero que tienen que, si van a aportar su conocimiento, tienen que saber también cómo abordar el medio de prueba, ¿no? Eso vamos a verlo ahorita, bueno, siempre y cuando nos alcance el tiempo, pero creo que sí estoy calculando bien cómo abordar este tema de la recolección de los medios de prueba, que es el momento inicial fundamental, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Ya. Entonces, como dice nuestra diapositiva, la custodia inmediata del lugar del suceso evita que personas ajenas a la investigación enmascaren la zona, destruyendo, alterando los indicios relevantes para la investigación. Pues con la custodia del lugar del suceso se inicia también la custodia de las evidencias materiales. Custodiar significa impedir el acceso a sujetos extraños o bien a limitar la cantidad de los mismos oficiales de orden público, ya que de esta forma también es posible evitar la alteración. Esto de la alteración es importante porque, o sea, no es que, por ejemplo, vemos las intervenciones, he visto esta intervención en la casa de nuestro gobernador, bastantes personas, ¿no? O sea, no sé si es importante que haya muchas personas para recolectar, por ejemplo, una laptop o recolectar una impresora o un CPU, ¿no? No digo que vayan muchas personas para recoger ello, pero para abordar la escena, para abordar el lugar, no a veces no es necesario muchas personas, ¿no? Eso es de acuerdo a lo que se busque también, ¿no? Eso va a ser muy importante. Entonces hay que organizarnos. Creo que la palabra hasta ahorita es importante que trato es organizar estratégicamente, ¿no? Nuestra escena, ¿no? Para su abordaje, ¿no? Evidentemente, ¿no? Nos han enseñado en la universidad, hay una persona que está colgada, entrará primero en pesquisa, verificará qué hay de interés criminalístico, ¿no? Sacará fotos y de ahí ya, en función de eso nos indicará, necesitamos un biólogo, necesitamos eh, mm, hay un cuchillo, posiblemente huellas digitales, necesitamos un IC, un inspector criminalístico, veremos que hay goteo de sangre, necesitaremos también el tema de repente de una persona especialista en esto, de repente vemos objetos también que han sido se puede decir, tocados por la víctima o por el presunto homicida, ¿no? Entonces, eso es lo que generalmente sabemos, pero en un tema más complejo, sí es importante saber, ¿no? Si es que tiene que entrar necesariamente pesquisa primero, ¿no? O es importante primero que antes de entrar, tener una conversación multidisciplinaria, ¿no? Para tener después recién armar una estrategia y recién establecer, ¿no? Qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Mm, como punto dos, ¿no? En la inspección preliminar y búsqueda de indicios. Creo que esta es la palabra, ¿no? A donde quería llegar. Inspeccionar primero, hacer una verificación preliminar, ¿no? Y en función de eso, establecer nuestra búsqueda de indicios, ¿no? Ahora, si no hacemos una buena inspección preliminar o hacemos una errónea, definitivamente vamos a buscar otro tipo de indicios que no van a ser los que realmente nos van a servir, ¿no? Entonces, esta inspección también es muy importante, ¿no? ¿No? Entonces, por eso tenemos que tener un pesquisa científico, ¿no? No solamente una persona que ingrese y mire y nos saque fotos, ¿no? Y ahí administrar el procesamiento del sitio, ¿no? Y importante la experiencia, ¿no? Y ahí se tome un rol de liderazgo, no necesariamente el fiscal, ¿no? El fiscal tiene la dirección jurídica de la investigación, pero finalmente el fiscal tiene que ser también claro en que si hay una persona
que sí nos está dando ideas. Entonces, de una u otra manera, esta persona suma el liderazgo, pero siempre de cara a la finalidad de la dirección jurídica, ¿no? Que va a ser precisamente establecer una verdad, históricamente hablando, ¿no? Entonces, la comunicación es importante, ¿no? Yo cuando ingreso a una escena, converso con el médico legal, ¿no? Doctor, ¿que usted qué ve, no? Ahí, ¿qué criminalísticamente usted puede informarme, ¿no? Igual al pesquisa, ¿no? Y en función a eso, yo formarme una idea y ver qué cosa, lo que estoy tratando de buscar o a qué testigos vamos a buscar, ¿no? Es muy importante, ¿no? Sobre todo en casos donde no vamos a encontrar mayor elemento de convicción, ¿no? ¿No? Hay casos, ¿no? Casos donde, por ejemplo, encontramos una persona colgada y nos dicen los familiares que nunca, que si no es por el olor, es que los vecinos avisan e ingresan y lo encuentran al señor, ¿no? Y el único testigo que tenemos es a un can, ¿no? A un can que se encontraba en el lugar, pero no tenemos una nota de suicidio, no tenemos, tenemos una persona que no tenía ni un problema médico, tenemos una persona que tenía mucha vitalidad, era joven, entonces nos llama la atención decir qué ha pasado ahí, ¿no? Porque no tenemos problemas emocionales, por lo menos de lo indagado preliminarmente no había ningún problema emocional y lo encuentras a esta persona colgada, ¿no? Entonces, eh, pero al final, viene un especialista, ¿no? Y dice, no, bueno, lo primero que tenemos que ver aquí es si es que esta persona se ha colgado o no, ¿no? Y él se ha podido colgar, ¿no? Con el peso, todo esto, entonces se dan cuenta de que ahí nosotros no, más, nos estamos buscando evidencias materiales cuando lo primero que tenemos que partir es si realmente esta persona se ha colgado, ¿no? Entonces ahí es importante los, la prueba científica, ¿no? Entonces los, el- los rastros que deja una persona que se cuelga y con los rastros también que deja el nudo, por ejemplo, del, de la cuerda, ¿no? Entonces, y también la actitud de las manos, ¿no? Todo eso que nos van enseñando los especialistas en criminalística. Entonces, eso ya nos ayuda a ya no salirnos del camino, ¿no? Como lo estamos haciendo, ¿no? Queremos decir, pues sí, este es un chico joven, no tiene mayor problema, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, y viene el pesquisa, viene el IC y dice, no, pues bueno, en este caso, por el nudo, si esta persona es lo más probable, por eso dijimos, siempre hablamos de prueba de probabilidad, es que se ha colgado, ¿no? Pero igual no es que no busquemos los otros indicios más que es importante, o lo que nosotros conocemos como corroboración periférica, ¿no? Fijación de la huella, muestra o evidencia, ¿no? Aquí nosotros, ya una vez que sabemos saber qué es lo que vamos a buscar y si lo encontramos, lo fijamos o ya tenemos que decir, a ver, tenemos una huella de salpicadura, digamos. Entonces tenemos que peregnizarlo, ¿no? Evidentemente, sacar las fotos correspondientes. eh, el, el biólogo determinará también, recogerá la muestra si de esa salpicadura realmente es una salpicadura de ketchup o es una salpicadura de sangre, ¿no? U otra cosa, ¿no? Y también si es sangre, ¿no? O es pintura, qué sé yo. Entonces, pero igual fijarlo, ¿no? Establecer y después sí hacer las correspondientes pericias, que nos van a determinar su origen, ¿no? Su naturaleza, ¿no? Si es una salpicadura, por ejemplo, producto de un corte, ¿no? Si este corte ha podido generar tal salpicadura, etcétera. Y eso es lo que vamos a fijar, ¿no? Como evidencia. Entonces, esto nos va a permitir ya más o menos delimitar, ¿no? Una posición de qué es lo que ha podido pasar en ese caso, ¿no?
las fotografías, todo ello, nos sirven también de prueba corroborativa, ¿no? Demostrativa. Muchas veces, por ejemplo, el tema de las salpicaduras, porque el perito solamente nos va a indicar que es que es sangre o es un ketchup, ¿no? Nada más. Entonces, es muy importante el cómo se han encontrado las salpicaduras, corro, afianzará también la información, el IC dirá, bueno, por la experiencia, ese tipo de salpicadura viene precisamente de un corte del cuello de la víctima, y entonces todo eso nos va a servir precisamente para también hacer corroborar, por ejemplo, no vamos a levantar en cadena de custodia el cuchillo, y entonces el perito, el IC nos dirá, efectivamente, producto de un corte de un cuchillo que estamos mostrando, ¿no? Como prueba material que está en cadena de custodia, vamos a, vamos a poder determinar que sí, es muy probable que venga de una salpicadura que tiene esa naturaleza, ¿no? Entonces, eso nos va a llevar a una certeza probatoria, ¿no? ¿No? Ya y un convencimiento de parte del juez, ¿no? Eh, Como dijimos, ¿no? Esto nos va a permitir una valoración de la prueba por parte del juez que nos va a ayudar a quitar cualquier tipo de duda que pueda existir, ¿no? ¿No? Tanto en la investigación y como también en la forma de cómo se ha recolectado o sea, la calidad de la prueba, cómo se va a dar en función a la idoneidad también de cómo se ha recolectado, ¿no? Creo que es la idea, ¿no? Y para eso es muy importante eh, ayudarnos de la fotografía, el video, los croquis, levantar actas, ¿no? Conocí un policía que llegaba, teníamos un escenario que era que era una montaña, ¿no? Un cerro Bomboya, en el caso Ciro, en donde este efectivo policial levantaba un acta en función a cómo iba abordando, por ejemplo, una búsqueda, ¿no? O una posible búsqueda de escenario. Si encontraba un posible escenario relevante, levantaba su acta, ¿no? Una buena praxis, porque al final eso se acogió dentro del expediente y finalmente se pudo saber cómo más o menos se iba desenvolviendo la investigación, ¿no? Entonces, si encontramos, por ejemplo, un lugar donde había, por ejemplo, un riachuelo, era importante eso porque esto nos afianzaba de que una persona no podía morir por inanición en el lugar, porque había agua, ¿no? Si había vegetación, también dejaba constancia de eso, y eso afianzaba, más bien, la idea de que una persona no podía morir por inanición en ese lugar, ¿no? Entonces, eso era muy importante. Sacaba fotografías, levantaba videos, hacía croquis y eso nos ubicaba en cada escenario o cada parte del escenario en el que íbamos abordando, ¿no? Por eso, y en ese caso, siempre tomamos el tema del escenario del crimen, ¿no? Pues se había encontrado, por ejemplo, este joven dentro de una quebrada y se podría entender que ese era el escenario, la escena del delito, pero nuestro escenario era toda la montaña. Y eso era lo que corroboraba precisamente si es que la supuesta victimaria, bueno, había podido primero, o sea, corroborar lo que ella decía y si es que efectivamente podía haber llegado a los lugares que se indicaba haber podido llegar. Entonces, si nosotros llegábamos, era muy posible que ella sí, ¿no? Entonces, también se levantaba un acta de ello, ¿no? Nosotros dejamos constancia que sí hemos podido llegar ahí sin mayor problema, ¿no? Sin mayor desorientación. Entonces, era muy relativo, entonces, hablar de una desorientación conforme indicaba la persona, ¿no? Otro tema es la recolección de la huella, muestras y evidencias, ya en la fase ejecutiva, vamos a decir, ¿no? ¿No? De la recolección, ¿no? Entonces, ya no estamos hablando mucho en el tema de fijar, porque ya tenemos
ya nuestra evidencia. Entonces, eso es lo que más o menos fuimos conversando con ustedes, que la capacitación de cómo recolectar las huellas, muestras o evidencias es muy importante, ¿no? Sus conocimientos y capacitaciones técnicas, ¿no? Entonces, evidentemente, eh, para recolectar una salpicadura de sangre, por ejemplo, pareciera fácil agarrar una y perenizar el lugar con una fotografía, ¿no? Pero hay fotógrafos forenses, ¿no? Hay especialización en eso, ¿no? Entonces, no es que ya el policía agarra y saca una foto, ¿no? Ya hay fotógrafos forenses que saben cómo sacar una foto a una salpicadura, ¿no? Que definitivamente tiene varias dimensiones en cuanto en su perenización fotográfica, por ejemplo, ¿no? A ver. A ver, vamos hasta aquí, creo que es muy interesante. Tenemos a María Mamani Huiza, dice, ¿no? Ya. De esto vamos a hablar ahorita cuando vamos a analizar el tema de la eficacia, ¿ya? Dice, ¿qué hacer si la cadena se ha sido vulnerada, ¿no? Y se lacra una puerta, pero se encuentra abierta, ¿no? Yo también invento que una vez se vio que tenían dinero guardado en una caja y luego de abrirlo ante el fiscal todavía había papel, ¿no? Bueno, es interesante, ahora vamos a ver. ¿Qué tal si se rompe la cadena de custodia? Creo que tiene que ver con ello, ¿no? Creo que todos estamos más, creo que el abogado más le interesa si se rompe o no la cadena de custodia, porque para ver si eso, qué implicancias tiene, ¿no? ¿Qué hacer cuando no se pide cadena de custodia de un celular al momento que se presenta denuncia? Cuando hay de chantaje, bueno, esto también es muy, esto creo que lo vamos a analizar ahorita. ¿Ya? ¿Cuáles son los fallos más constantes? Bueno, pues, hay muchos, ¿no? En realidad. Yo les he traído uno solo para que quede claro el tema, porque es muy claro que respecto a la eficacia, todos queremos saber eso, incluso yo, ¿no? Entonces, a veces no sabemos cómo va la jurisprudencia en ese sentido. Pero yo les he traído uno reciente, ya la Corte Suprema ha zanjado el tema. ¿Por qué? Porque si seríamos muy formalistas en el tema de la cadena de custodia, tengan la seguridad que no pasa ninguna cadena de custodia, ¿no? No pasa ninguna cadena de custodia, ¿no? Pero bueno, a ver, acá tenemos esta pregunta de Dayana. ¿Qué sé con los indicios o elementos materiales probatorios resultados de la inspección de las personas detenidas en flagrancia? Interesante. Yo creo que vamos a hacer esta y la de Dayana, de Dayana Cero y de Dayana Rojas. Ya, y creo que es justo con lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué hacer cuando no se pide cadena de custodia de un celular al momento que se presenta una denuncia, cuando el delito es de chantaje? Esto es importante, esta pregunta, porque, como bien dice Dayana, o sea, es imposible, bueno, el chantaje se puede realizar no solamente por un medio, por un celular, se puede llamar por vía redes sociales, qué sé yo, ¿no? Tenemos muchas formas de comunicación, pero creo que lo importante si yo, por ejemplo, la víctima va y dice, oh, sí, estoy siendo objeto de chantaje al efectivo policial, y creo que por una cuestión netamente de criterio, lo primero que dices, bueno, señorita, ¿qué le están, cómo lo están chantajeando, ¿no? El cómo, ¿no? Y entonces dice, no, bueno, me están llegando mensajes a mi celular, ¿no? A mi celular. Y evidentemente el efectivo policial, vamos a entender uno inexperto, ¿no? No creo que ya un policía que tenga ya, por lo menos que pertenezca al área de delitos, no le pida, no pida el celular, ¿no? Y ahí vamos a llegar, ¿no? Se debe levantar una cadena de custodia del celular, o sea, se tiene que levantar una cadena de custodia del celular. Esa sería una primera pregunta a la respuesta de Dayana, ¿ya? Ahora,
¿Sí o no? ¿Responder la pregunta? Yo creo que, no es que no le pida el celular, ¿no? El, si los mensajes han llegado a través de una red social, vamos a entender, un WhatsApp, ya. Entonces lo que se tiene que hacer es extraer eso, hacer una impresión de esas, de esas muestras, ¿no? Se puede decir, de esas conversaciones vía chat, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que preiniciar ahí? Que lo mínimo que tenemos que tener es, primero, levantar un acta de recolección, ¿no es cierto? Se pondrá, bueno, vamos a poner un ejemplo, ¿no? En Arequipa, haciendo las horas tantos, se presentó fulana de tal, indicando, bueno, denunciando el delito de chantaje, por lo cual, indicando de que este se encuentra en el celular marca Huawei, con email número tantos, ¿no es cierto? Celular que tiene su celular número personal, entonces, de la cual eh, por, con, con autorización de la misma, se puede visualizar, ¿no? Se puede visualizar conversaciones del número tantos, ¿no? Del número tantos, bueno, en todo caso, si es que en su celular también está el nombre de algún usuario, algún titular de ese número, se dejará constancia que está anotado como el número de Martín, ¿no? Vamos a poner, o con sus apellidos, como lo tenga guardado, tal y como está en el lugar, se extrae esto y se deja constancia también en el acta que efectivamente se está obteniendo estas impresiones, ¿no? De este celular y se están imprimiendo de la impresora de la Policía Nacional, marca Epson, ¿no? Qué sé yo, ¿ya? Y sí, también se está dejando constancia y fotografías del celular. Entonces, creo que esa es más o menos la forma de cómo, evidentemente no vamos a poner en una cadena de custodia celular, porque eso es un medio que solamente tiene la prueba, que sería en sí básicamente. Ahora, eso no significa de que no se puede hacer prueba de la prueba, ¿no? Prueba de la prueba significa que yo no puedo cuestionar ya cuando, por ejemplo, se le haga se le tome la declaración y haga efectivo su derecho de defensa la persona indicando que bueno, no es su número, puede decirlo, ¿no? O puede también indicar esta persona de que esos mensajes nunca fueron enviados por él, ¿no? Y puede incluso negarlo o decir, bueno, que sí es su número, pero que ese celular no es su celular personal y que ese número lo lleva otra persona, qué sé yo, ¿no? Y de una u otra manera se puede hacer también búsqueda de esa persona, obtener el celular y ahí sí de repente hacer de repente una cadena de custodia, ¿no? Una cadena de custodia. ¿Por qué? Porque para ver si efectivamente ese email está trabajando con ese perfil, ¿no? Y solamente para ese fin, ¿no? Y después también de repente está devolver el bien, ¿no? Porque ya tendríamos una vez obtenido ello, tendríamos ya los elementos de convicción y si no la prueba, vale la redundancia, para poder hacer el correspondiente enjuiciamiento, ¿no? No sé si en ese sentido ya respondí la pregunta, pero si no, Dayana me pregunta si no, y seguimos ampliando el tema, ¿no? A ver, la otra pregunta que nos hacía, acá tengo chat, decía la de Dayana, ¿qué sucede con los indicios, elementos materiales probatorios, resultados de inspección de personas detenidas en flagrancia? Mira, se parte de la idea de que un caso de flagrancia delictiva, evidentemente, implica evidencia delictiva, ¿ya? Valga la redundancia. Entonces, tenemos que los indicios que nos va
o elementos materiales probatorios, por ejemplo, ¿no? Una persona que cometió un delito de robo, vamos a entender, un delito de robo con un arma de fuego, ¿no? Y se le detiene a esta persona con el arma y a la vez con los elementos con la billetera de la persona, ¿no? Que acaba de ser. Esa billetera no vamos a armar cadena de custodia, ¿no? Esa billetera lo que haremos, o el celular, ¿no? Que ha sido robado, no vamos a levantar cadena de custodia porque lo que vamos a hacer es sacarle una foto y con eso vamos a acreditar que ese celular, esa billetera, le pertenecen y no podemos nosotros restringir, ¿no? No vamos a llevar la billetera como una prueba material, sino indicar solamente levantar el acta en el sentido de que, pero en el sentido de que fue devuelta a su propietario, obviamente acreditando su titularidad, pero en cuanto a a la cadena de custodia, lo que vamos a hacer una cadena de custodia es precisamente el arma, ¿no? Del arma, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿por qué? Porque ha sido un instrumento del delito. Es muy importante saber eso. Y ese arma va a ser objeto, a ver, una pericia dactiloscópica, porque muchos de los delincuentes indican de que, pese de que, no olvidemos que toda declaración de los efectivos policiales goza de la presunción de veracidad. Y al gozar de la presunción de veracidad, el policía va a decir, sí, efectivamente, yo intervine ese día y lo encontré con esa arma al señor, ¿no? Pero, al levantar la cadena de custodia, nosotros vamos a levantar los datos específicos, incluso el estado de esa arma, y si esa arma ha sido disparada, ¿no? Eventualmente, porque imaginémonos que en ese caso de flagrancia, tenemos que el arma no ha sido utilizada, pero puede ser que esta persona se le encuentre un celular de otra persona que momentos anteriores, ¿no? ¿Qué le digo? Una hora antes, en la cual sí hubo otro asalto donde sí se disparó esa arma, ¿no? Entonces, cómo vamos a abordar o cómo vamos a recolectar ese elemento de prueba va a ser importante. Va a ser importante porque incluso puede servir para la acreditación del anterior asalto. Me ha tocado un caso, pues por eso que se los cuento, en la cual esta arma se demostró que sí fue disparada, ¿no? Y que incluso esta persona se le hizo la prueba de asociación atómica y tenía ¿no? Y la prueba positiva. Entonces, es muy importante en ese caso sí levantar la cadena de custodia, ¿no? Para ver primero, ¿no? En la cadena de custodia, no olvidemos que esa arma, si no ha sido disparada, es un instrumento de delito, nada más. Pero si imaginemos que en nuestro caso concreto ha sido disparada, entonces esa cadena de custodia nos va a servir ¿para qué? Para asegurar, ¿no? Que se realicen todos los elementos, perdón, todas las pruebas científicas que son la prueba balística, no sé, si ha habido impacto de esa bala hacia el cuerpo de nuestro occiso, de nuestra víctima, entonces evidentemente va a tener que haber homologaciones y la cadena de custodia va a ser fundamental, ¿no? Fundamental, ¿no? Entonces sí, en ese contexto hay una ruptura de la cadena de custodia. No olvidemos que si hablamos, por ejemplo, ¿no? De eficacia, podemos hablar de una ineficacia y esa ineficacia puede ser causal y al ser causal puede generar que muchos de los dictámenes que en los cuales se ha realizado puedan quedar en ineficaces también, ¿no? Es la consecuencia de la ineficacia, ¿no? Entonces, ahí es cuando la Corte Suprema, y mejor lleguemos ahí, ya dado que ya nos falta 15 minutos, lleguemos a nuestra jurisprudencia para responder justo lo que también nos está diciendo Dayana, ¿no? Se pierde, altera o destruye, ¿no? Evidentemente, si se pierde, ya creo que ya tenemos un caso de ruptura de la cadena de custodia, ¿no? No, si solamente tenemos el envase de la cadena de custodia, ya evidentemente no vamos a poder mostrar esa prueba, por lo menos no vamos a poder llevar como prueba demostrativa o material ese bien, pero eso no significa que no podamos probarlo con otros medios, con otros elementos de comisión o otros elementos de prueba, ¿no?
Claramente ya no vamos a decir, no, bueno, teníamos la piedra, pero se perdió, pues bueno, no sabemos dónde se cayó, no sabemos, ¿no? O teníamos la prueba, pero se cayó sobre el agua y definitivamente la sangre se disolvió, o hubo una llovizna y se alteró, ¿no? O se destruye, ¿no? Finalmente, un elemento que le cayó y se destruyó simplemente el elemento material, que ya no vamos a poder, evidentemente, llevarlo como una prueba material, ¿no? Que nos va a permitir corroborar un dato, si no es fundamental, nos puede hasta hacer perder el caso, ¿no? Por eso el fiscal tiene que prever, ¿no? Prever si es un elemento fundamental, sería muy importante que esté en un ambiente idóneo, ¿no? O si no reservado, ¿no? Para este elemento de prueba, si es que ese es el que, del cual va a ser muy fundamental para la valoración de la prueba, o determinante, valga la redundancia, ¿no? Entonces, les mostraré la diapositiva y ya. Justo a todas las preguntas iban a eso, ¿no? Tenemos lo último que se ha emitido, ¿no? 2021 en el caso, en la casación 1669-2021, Loreto, ¿no? Que es aplicable precisamente al artículo 220 del Código, inciso 5 del Código Procesal Penal. ¿Qué dice en su punto 4, no? Ahora bien, se cuestiona la pericia de absorción atómica, porque según se invocó, se infringieron las reglas de la cadena de custodia, ¿no? Ahí vamos a ver qué reglas de cadena de custodia, ¿no? En principio, cabe destacar que las irregularidades en la cadena de custodia no conllevan por sí mismas una vulneración al derecho fundamental, sino tienen gravedad hasta llegar a lo que se denomina ruptura de la cadena de custodia, ¿no? O sea, no conllevan por sí misma una vulneración del derecho fundamental, solo si tienen gravedad hasta llegar a lo que se denomina la ruptura de la cadena de custodia, ¿ya? Entonces, tenemos que llegar a ese nivel de gravedad, que nuestra Corte Suprema habla de ruptura de cadena de custodia, y es a lo que hablamos con Dayana, ¿no? O sea, evidentemente, si se nos pierde el elemento material, ahí ya tenemos una ruptura de la cadena de custodia. Si, por ejemplo, no consignamos el perito se olvidó, por ejemplo, ¿no? Se olvidó de firmar, pero consignó sus datos. ¿Ustedes creen que hay una ruptura de la cadena de custodia? Pero tenemos su dictamen pericial, tenemos su acta de apertura de la cadena de custodia, todo. Entonces ahí la Corte Suprema ha dicho que no es, esto no genera gravedad, ¿no? Tenemos otra acta que nos permite convalidar precisamente esta informalidad que se ha dado, ¿no? Pero esto se lleva precisamente a lo que vamos a tratar de dar en estos últimos 15 minutos una idea, ¿no? ¿Qué implica? Que no se despierte dudas sobre su posible contaminación o alteración de lo obtenido por la policía, o si no, también se altere su idoneidad para descartar su fiabilidad. En cada caso concreto se va a analizar eso precisamente. Pero, ¿qué es lo que no queremos, en el caso que les puse, que el propio perito levantó su acta de apertura, de cadena de custodia, de su recepción, de todo? Entonces ahí no podemos llegar a este punto de decir que se ha contaminado o se ha alterado, ¿no? Más aún que en este caso entiendo, por lo que más o menos lo leí, el perito el abogado no iba a cuestionar precisamente eso, sino simplemente cuestionaba que no se había cumplido formalmente cómo se llevaban las reglas de la cadena de custodia, ¿no? Entonces, no podemos partir, ¿no? de ello para nosotros descartar la fiabilidad de esto, ¿no? Por eso que no dicen, las dudas genéricas
son insuficientes, ¿no? Entonces no podemos, por ello, expulsar del acervo probatorio tal fuente de prueba, ¿no? Después dice, ¿no? Un problema de fiabilidad probatoria, no de validez probatoria. Entonces, la cadena de custodia, ¿qué nos lleva a lograr una fiabilidad? Si evidentemente, una cosa es que le lleves la piedra con sangre y otra cosa es que le lleves la piedra con sangre dentro de un envase que tiene todas las formalidades propias de la cadena de custodia. Y entonces ahí nosotros cumplimos los principios precisamente que establece nuestro reglamento de cadena de custodia, ¿no? Primero, que sea eso, la fiabilidad nos lleva a que el juez va a verificar que sí se ha llevado un debido control, ¿no? En la recolección y que se ha preservado debidamente ese elemento material, que ha estado seguro, ¿no? Obviamente en almacenes, en lugares idóneos, y que ha habido una mínima intervención más que tanto de los peritos o los que han necesitado tocar y echar mano de su capacidad científica para obtener los elementos de prueba. Y que este elemento ha sido debidamente detallado, ¿no? O sea, si nosotros ponemos una piedra con sangre, no detallamos nada, ¿no? Pero evidentemente las piedras no están codificadas, la sangre tampoco, pero evidentemente lo que sí vamos a poder detallar es decir, ¿no? Si tenemos un ladrillo, diremos, y que tiene sangre, no pondremos, es un ladrillo con sangre, ¿no? Pondremos, ¿no? Un ladrillo que presenta impregnación en el área superior, ¿no es cierto? De su lado, de un lado determinado, ¿no? De qué lado del ladrillo sacaremos fotos también de ello, para que también esto corrobore nuestra cadena de custodia. ¿Se dan cuenta? No es en sí la cadena de custodia la que le da validez o eficacia probatoria, sino simplemente es un medio para con lograr esa fiabilidad. Esa fiabilidad también la vamos a lograr con esa fotografía. Y eso nos va a permitir al juez a decir que realmente sí está teniendo una inmediatez y efectivamente esa inmediatez le va a dar mayor valoración a su pronunciamiento respecto a ese objeto material. ¿Ya? Entonces es muy importante ello, doctores. La descripción detallada es muy importante. Eso no vamos a verlo. Estos pasos que ya los hemos indicado, que se los estoy dejando en la diapositiva para que, por ejemplo, lo podemos ver aquí ya luego de que hemos tenido una clase, una disertación. Tenemos un acta, por ejemplo, ¿no? Aparentemente larga, pero por ejemplo, ¿no? Aquí en el acta se consigna, ¿no? 4 tarjetas de presentación. No se dice mayor cosa sobre ello, ¿no? ¿Presentación de qué, pues, no? Entonces, ahí tendríamos que ver a qué se refiere, a qué decía en la tarjeta de presentación, qué sé yo, ¿no? Si de repente hay una escritura de un celular, ¿no? Porque después fácilmente se va a poner en la cadena que usar 4 tarjetas de presentación. Y si es que había un teléfono, por ejemplo, de un narcotraficante en esa tarjeta de presentación, pero como no se consignó, ¿se puede hablar de una alteración o no? Claro que se puede hablar de una alteración, porque yo como abogado podría decir, bueno, lo que a mí lo que se ha puesto en cadena de custodia es una tarjeta de presentación, punto, no dice más, no dice que tiene inscripciones, no dice que tiene alguna impregnación de una gota de sangre, o que se diga de quién es esa tarjeta de presentación. Entonces ya eso puede llevar a casos y si no se ha sacado una foto que pueda permitir una corroboración, entonces puede llevar a, como se está preguntando, a una sanción de pérdida de eficacia probatoria incluso, ¿no? Porque sí, ahí sí tendríamos que sí se ha roto las reglas de una manera grave las reglas de la cadena de custodia, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta ello. Entonces, la descripción detallada sí es importante. Ahora, miren, tenemos acá un sobre manila, que es normalmente la que utilizamos para la impregnación, perdón, para formar la cadena de custodia. Vemos aquí, por ejemplo, este daño a la cadena de custodia y es fundamental, ¿no? Imagínense que ahí adentro haya
hay un cuchillo o algo que puede haber sido ya deteriorado, o si no, de una también el mismo hecho del daño ha generado que ese cuchillo pierda alguna característica que necesitamos nosotros probar, ¿no? Ahora, el forma de llenado también, ¿no? La forma de llenado. No olviden que el sobre Manila tiene, al momento de ser elaborado, tiene sus lugares de cierre. Esos lugares de cierre son los lugares donde tienen que ir las firmas, lo que no advertimos en este caso, ¿no? No advertimos cómo se han hecho estos lacrados, ¿no? Que no tienen idoneidad, se podría decir, en cuanto a su elaboración. En este caso, el sobre Manila, estamos viendo de que normalmente el sobre Manila se cierra por la parte de arriba, ¿no? Entonces, la parte de arriba tiene que tener también las firmas, ¿no? Tienen otro tipo de aperturas también. En el momento de la apertura, se tiene que aperturar por este costado, que lo estoy indicando con el cursor, no sé si logran verlo, y se tiene que extraer de ahí y nuevamente firmar la persona que va a extraer, por ejemplo, si es un CD, la extracción del CD tiene que indicar de qué lugar se está extrayendo, qué tipo de apertura le está haciendo, con corte tijera. Se tiene que indicar también cómo se está encontrando el medio de prueba y su estado, ¿no? Si, por ejemplo, de un CD roto, dejaremos constancia que a la apertura el CD estaba roto, ¿no? Todo eso, ¿no? Y después nuevamente firmaremos, los que estamos a cargo de la cadena de custodia, cerraremos con un papel en el mismo tamaño de la apertura, y sobre eso se firmará tanto en el área del papel como en el área también del sobre Manila, para que no pueda ser reaperturado en otra ocasión por el mismo lugar, ¿no? Ya se utilizará otro lugar, ¿no? Entonces, y también estas firmas tienen que ir en igual sentido, en el lugar del cierre, en la mitad, no se advierte ello, y se puede cuestionar eso, ¿no? Acá vemos, no sé cómo lo han cerrado por cerrar, creo que han doblado el sobre Manila y lo han cerrado. Eso es indebido, ¿no? Eso se denota que aquí no ha habido mayor cuidado y menos idoneidad de la persona, menos conocimiento de la persona que, que, que embala, ¿no? Bueno, muchas gracias. Tratado de fiel al horario. Si tenemos algunas preguntas, podemos complementarlas, ¿no? Estimado doctor, estimados colegas, efectivamente, doctor, me parece que la mayoría de las preguntas ha sido satisfecha. Tenemos algunas últimas que voy a pasar a leer solamente por si no han sido absueltas. Tenemos la pregunta de Dayan Celeste, que por ejemplo comenta qué sucede con los elementos protegidos por la cadena de custodia luego de que se concluye el proceso. También tenemos otra interesante de Diego José Bautista. ¿Qué pasa si hay alguna alteración desde las etapas o fases que puede ocurrir luego? Me parece que esta ya la comentó usted. En esa línea, el alumno refiere cómo se podría mejorar el buen manejo de la cadena de custodia. Y me parece que esas serían las tres últimas, doctor. Tal vez Ya, para creo ampliar. creo que es importante, ¿no? Tenemos un reglamento de cadena de custodia en lo que nos dice Dayan. Bueno, que una vez que culmina eh, el juicio, vamos a entender algo interesante ya. Una absolución por una tenencia ilegal de arma, vamos a entender. No me imagino otro ahorita bueno, ¿qué sucede si es que se absuelve una persona por tenencia ilegal de arma, pero el arma en sí, sí es, no tienen, durante toda la investigación se ha determinado de que
no tiene, tiene propietario. Imaginemos que se le ha erradicado incluso el número de, su número de, sus datos, sus datos identificatorios, ya para ser un poco más genérico. Se les ha erradicado y entonces no podemos saber de quién es la propiedad de esa arma, y evidentemente esa arma no la vamos a devolver al absuelto, ¿no? Se le habrá absuelto porque evidentemente se habrá acreditado que no, él no ha tenido la tenencia, valga la redundancia, del arma, ¿no? Por eso se le estará absolviendo, pero igual esa arma sí es una prueba eh, ilícita, ¿no? O sea, se puede decir, no, es un bien ilícito, ¿no? Porque en principio un arma para que pueda ser objeto de uso tiene que tener todas las características, sus datos identificatorios, ¿no es cierto? Ya, entonces, esa arma no la vamos a poder, o sea, donar, por ejemplo, ¿no? O sea, no, me pongo un ejemplo, ¿no? Sé porque es posible incluso que luego de un juicio se destruye por ejemplo, los elementos que puedan generarse algún tipo de deterioro por el tiempo, qué sé yo, ya, pero también se puede incluso donar, ¿no? Generalmente los fiscales que hacen para no tener problemas ordenan la destrucción, ¿no? Y más aún si es ilícito. En este caso, ¿ordenaríamos una destrucción del armamento? Es una pregunta que yo mismo me estoy haciendo, ¿no? Ahorita. Realmente, yo creo que en ese caso sí se podría ordenar una destrucción porque ese arma como tal ya no va a poder, no va a ser poder, por ejemplo, no va a poder donarse, ¿no? a nadie porque finalmente no va a poder utilizarlo, ¿no? Entonces ahí yo creo que ahí sí se tiene que ordenar la destrucción, ¿no? La destrucción se puede también, hay otra opción que se tiene, que es tenerlo en custodia por un determinado tiempo, pero al final siempre nos van a decir, siempre nos van a pedir qué es lo que vamos a hacer con esa arma, porque imagínense que ya no tenemos almacenes en la fiscalía, todo estaba rotado y, y evidentemente el área de cadena de custodia nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer con eso. En ese caso, por ejemplo, del arma, sí se tiene que ordenar por una destrucción, porque no se puede ya, esa arma ya no puede circular en el mercado, en el tráfico, ¿no? De lo que es armamentos, ¿no? Pero imaginémonos que si se encuentre armamento que tenga los datos correspondientes, ¿no? Y que pueda servir incluso luego, obviamente, luego de una coordinación interinstitucional, se pueda reutilizar, ¿no? Es un tema que hay directivas internas, todo, pero que todavía pueden utilizarse, ¿no? Los armamentos para que puedan ser debidamente identificados y por ende utilizados, ¿no? Este, mm, mm, creo que el buen manejo de la cadena de custodia va a tener que ver mucho con lo que hemos hablado hoy día. Creo que ustedes hoy día tienen un poco más de idea, si es que mucho de lo que hemos hablado no lo sabían. Creo que ya tenemos, incluso yo, ¿no? El mismo discurso, el mismo dictado de esta pequeña disertación me ha abierto más preguntas, ¿no? Que terminando también voy a buscar resolverlas poco a poco, ¿no? Creo que también la experiencia como fiscal también me da bastante capacidad, ¿no? Pero hay casos y casos todos los días. Por eso les decía al comienzo, me hubiera gustado haber intervenido en esos casos de feminicidio, porque normalmente no vemos esos escenarios, ¿no? Esos escenarios de 47 puñaladas o 17 puñaladas, no las vemos normalmente, ¿no? Entonces creo que eso, bueno, me voy a interesar en saber un poco más de ello, pero creo que a todos nos hubiera enriquecido demasiado, ¿no? Y ahí el manejo también de la cadena de custodia, de ese cuchillo, por ejemplo, es muy interesante, ¿no? O sea, no creo que
No creo que yo particularmente soy de la idea de que si tengo un cuchillo ensangrentado y que ha causado semejantes, por mí llevarlo yo, por mí agarrar una bolsa y llevarlo de frente a Oficri y que de una vez me diga si la sangre de la persona, ¿no? Pero bueno, el ponerlo, por ejemplo, en un sobre Manila o en ese caso tendremos que utilizar, no un sobre Manila, evidentemente, ¿no? Ahí hay bolsas Ziploc especiales donde vamos a poder resguardarlo mucho mejor para evitar un deterioro, por ejemplo, de la sangre que pueda, de elementos biológicos que se pueden encontrar, ¿no? Imagínate que esta persona ha utilizado este mismo cuchillo con otras personas en momentos anteriores o en días anteriores, o sea un cuchillo personal, donde posiblemente hemos encontrado personas que han sido apuñaladas y de repente no ha sido su pareja, pero ese mismo cuchillo se ha podido utilizar. O sea, nos puede abrir muchas cosas, ¿no? Muchas perspectivas, un elemento probatorio. Y el elemento probatorio material habla bastante, ¿no? Habla bastante, sobre todo una persona que ha mostrado tal ensañamiento, ¿no? Y si es que le pertenece a él, o sea, lo que llamaría un criminalista, es peor, ¿o no? Entonces, muchas gracias, chicos, espero haber satisfecho con esta pequeña disertación muchas de sus dudas, acá haberlo aclarado, y yo estoy presto a cualquier consulta que tengan, le puedo dar mi número, es el 99 366, os lo dejaré en el chat, 99 366 9899, vuelvo a dictar, 99 366 9899, si es que ustedes tienen un caso interesante, sería sobre el tema de cadena de custodia, o de cualquier tema penal, o que ustedes tengan, y sea muy interesante, yo creo que estamos para conversar. Muchas gracias. Ya lo escucharon, estimados amantes del derecho. El ponente ha abierto canales de comunicación para que podamos mejorar nuestro aprendizaje. Y en esa línea, estimados colegas, hemos concluido la sesión del día de hoy, este módulo que me parece que era el módulo 11 o 12, y de tal manera que los conocimientos han podido ser adquiridos. Se han abierto también las preguntas, hemos tenido muy buena participación de los alumnos el día de hoy, y en esa línea, estimados colegas, miembros de la orden, vamos a terminar la presente de manera protocolar. Despedimos a nuestro ponente, agradeciéndole nuevamente, estimado doctor Martín Eden Apasamamani. Así es, colegas, el día de hoy nos ha acompañado el doctor Martín Eden Apasamamani, fiscal provincial titular penal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Distrito de Mariano Melgar, de la región de Arequipa. Asimismo, el doctor Martín Eden Apasamamani es egresado de la Casa de Estudios de la UNSA, abogado. En ese sentido, colegas, el día de hoy ha disertado el tema la cadena de custodia en el nuevo Código Procesal Penal. Muchas gracias, estimado doctor Martín Eden Apasamamani, por haber compartido vuestros conocimientos con las futuras generaciones, que de seguro también en el futuro empezarán así como asistentes, administrativos, fiscales, y poco a poco irán escalando, siguiendo vuestros pasos y convirtiéndose en los futuros jueces, fiscales y representantes de nuestra justicia aquí en el Perú. Muchas gracias, doctor. Hasta otra oportunidad. Tal vez si tuviese algunas palabras finales. Bueno, ya creo que lo hemos dicho todo. Yo siempre agradecer a las personas que nos han escuchado hoy día y siempre resaltar ese deseo de querer enriquecerse, siempre del conocimiento que vamos encontrando día a día, ¿no? Yo agradecerles a todos por su tiempo y también a ti, Edison, por siempre ser un amante del derecho, como siempre me has enseñado, y que siga esto viento en popa, ¿no? Como siempre lo sigues haciendo. Muy buenas noches, doctores. Muy buenas noches, doctor Martín Eden Apasamamani. Hasta otra oportunidad.
Estimados colegas, hemos llegado al final de esta sesión académica. Se despide de ustedes Edison Marcón. En nombre de los colegios coorganizadores, nos estamos reencontrando la siguiente semana. Permiso con todos. Buen fin de semana.